Es terrible pensar que mientras que entre el 8 y el 11 de mayo de 1911, en el sur del río Bravo se estaban matando los hombres en una revolución, al otro lado del río, en el norte del río Bravo, había grupos, personas, familias con catalejos observando los acontecimientos de la guerra, viendo la guerra, pero era una guerra en vivo. Era una guerra real. Era una guerra donde los muertos eran reales, donde los muertos caían y eran para siempre. Y no era una burla, no era un show, no era algo que fuese para ser disfrutado de esa manera. Y sin embargo, así fue como sucedieron las cosas. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos, amigas, en este nuestro podcast Mirador 656, desde donde ustedes bien saben, estamos intentando llevar a cada uno de ustedes información sobre historia, cultura y sociedad mexicana. Y bueno, pues con mucho gusto quiero comentarles que estamos viendo crecer los números de nuestros suscriptores y déjenme decirles que ya tenemos localizado al suscriptor número 100. Se llama José Luis Hurtado y ya hemos establecido contacto con él para hacerle llegar el regalo por ser el suscrito número 100 y nos dará mucho gusto hacerle llegar una taza conmemorativa de este su podcast. Hemos venido hablando, como ustedes bien saben, de cuestiones relativas a la Revolución Mexicana y en estos días, en escasos 72 horas más, se conmemorará el inicio de la Revolución Mexicana. Y es evidente que si yo en algún momento de las presentaciones he establecido que que no nada más hay un México, sino muchos Méxicos, que no nada más hay una revolución, sino muchas revoluciones. Y hablar de todas y cada una de las revoluciones es verdaderamente complejo, es verdaderamente diferente, porque no podemos pensar que es igual la revolución en un lugar como Tampico, donde una de las grandes actividades comerciales era la carga y descarga de los buques que iban con mercancía al exterior o que provenían del exterior con mercancías para ser distribuidas en nuestro país. Era obviamente pues muy diferente la actividad económica que se vivía, por ejemplo, en Guaymas, en el estado de Sonora, que también es costa, pero que ahí se dedican más bien a la pesca, a la compraventa de materiales y de productos pesqueros en el resto del país. No es igual tampoco la actividad en las minas, que tenían que llevar muchas de las veces la roca todavía con fragmentos de los metales a los grandes molinos en los Estados Unidos para separar el metal de lo que es propiamente roca e incluso fundirlos y ya poder establecer a ciencia cierta qué tanto mineral se había obtenido de cada uno de ellos en cada una de las minas existentes. O sea, es diferente, obviamente en las ciudades, las grandes ciudades que ya las había, era también muy distinto porque el comportamiento de la gente era diferente. Y hablar de cada una de estas revoluciones verdaderamente es complejo. Entonces, bueno, tenemos que hacer una selección y tenemos que ir hablando eventualmente de cada una de ellas. Y yo quiero hablar por razón natural de una revolución o de un evento que fue muy importante a lo largo de todo lo que se conoce con el nombre de Revolución Mexicana. Y esto tiene que ver, curiosamente, en el momento en el que se logra
el gran triunfo de la revolución maderista y que es precisamente la toma de Ciudad Juárez. ¿Por qué la toma de Ciudad Juárez? Bueno, por dos razones. Una de ellas, baste que les comente yo, que Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua es la ciudad fronteriza por el lado mexicano, o es la región fronteriza por el lado mexicano y estadounidense más grande del territorio de Estados Unidos y de México. ¿Por qué? Porque es cierto, la ciudad de Tijuana probablemente sea mayor que Ciudad Juárez, pero San Isidro, que es lo que está ahí enseguida, porque no está pegado a la ciudad de San Diego, sino a San Isidro, y no es del tamaño del Paso, y entre lo que son la zona del Paso y la zona de Juárez es mayor que la zona de Tijuana y la zona de San Isidro. Ya San Diego es otra cosa, pero San Diego no es ciudad fronteriza, está muy cerca de la frontera y El Paso sí es ciudad fronteriza y son dos ciudades que viven y que conviven y que toda su vida han estado juntas. De hecho, El Paso originalmente se llamaba Lincoln y Juárez se llamaba Paso del Norte, que a raíz de la presencia de Benito Juárez en esta ciudad, cuando andaba defendiendo la República en el exilio, no tanto en el exilio, sino en ese peregrinar que viene e instala la República, los poderes de la República en Paso del Norte, después como un reconocimiento a él, le ponen Ciudad Juárez y a Lincoln le ponen El Paso. Entonces, estas dos ciudades son las más grandes. Y aquí es donde se lleva a cabo la batalla más grande de todo lo que se conoce como la Revolución Maderista. Y es precisamente la derrota del gobierno federal por parte de del ejército revolucionario, comandado por Pascual Orozco, por Francisco Villa, con la presencia en esta ciudad de Francisco y Madero, de don Abraham González, que a la postre sería el gobernador del estado de Chihuahua. Incluso estaba aquí Venustiano Carranza, estuvo Garibaldi, estuvieron los grandes revolucionarios del principio y son ellos precisamente los que derrotan al gobierno federal en mayo de 1911. Este es un evento súper importante y que tiene una particularidad. Aparte de ser muy importante, se convierte, y es curioso, perdonen a lo mejor el concepto que voy a manejar, se convierte en una romería, en un evento que es para verse, para disfrutarse, para vivirse, precisamente por la cercanía que tienen Ciudad Juárez y El Paso. Es posible que la revolución en México se convierta en un espectáculo viéndolo desde los Estados Unidos. Imaginemos Ciudad Juárez y El Paso juntos, pegados, pero imaginemos un río en medio de ellos. Un río con poca agua, ¿sí? En ese tiempo, en esa época del año, un río con poca agua y que en el lado norteamericano hay una especie como de puestos de visoría, puestos de visión, puestos del vigía, desde donde están viendo con catalejos qué es lo que está pasando al otro lado de la frontera. Es terrible. Es terrible pensar que mientras que entre el 8 y el 11 de mayo de 1911, en el sur del río Bravo se estaban matando los hombres en una revolución. Al otro lado del río, en el norte del río Bravo, había grupos, personas, familias con catalejos observando los acontecimientos de la guerra, viendo la guerra, pero era una guerra en vivo, era una guerra real, era una guerra donde los muertos eran reales,
donde los muertos caían y eran para siempre. Y no era una burla, no era un show, no era algo que fuese para ser disfrutado de esa manera, y sin embargo, así fue como sucedieron las cosas. Hay un libro maravilloso que se llama 1911, La batalla de Ciudad Juárez, que está escrito por Pedro Siller, ya fallecido, y por Miguel Ángel Berumen, y que tiene un texto maravilloso, un texto muy bonito, ¿sí? Que en su mayoría se debe a la pluma de Pedro Siller, y tiene una recopilación de fotografías increíblemente bellas de todo lo que pasaba alrededor de este evento. Son dos tomos, lamentablemente me parece que esta fue una edición prácticamente hecha nada más para la gente de casa, porque no la he podido ver en otra parte. Y nosotros que estamos aquí en el lugar de los acontecimientos, y a lo mejor por la cercanía un poco con los autores, nos fue posible conseguir y obtener esta maravilla de obra. Pero voy a poner aquí un evento para que veamos, para que nos imaginemos. Es una fotografía en dos páginas completas, y se ven dos contingentes de personas, y en medio de esos dos contingentes de personas tranquilamente se están observando las aguas del río. Y en un lado están los observadores de la revolución, y en el otro lado está el drama de la revolución. Eso es algo verdaderamente increíble. ¿Por qué se hizo posible esto? Por una razón muy sencilla. El gobierno porfiriano, que a fin de cuentas era el tercero en discordia, tenía instrucciones de no disparar rumbo al norte. ¿Por qué motivo? Porque si disparaba rumbo al norte podía ocasionarle alguna lesión a algún ciudadano norteamericano, y eso podía propiciar algún reclamo diplomático, o incluso podía propiciar la intención de intervenir directamente en el conflicto. De manera que los ciudadanos norteamericanos andaban del lado de la frontera norteamericana muy tranquilos, a sabiendas de que no iba a haber ninguna posibilidad de que nadie les disparara, y de que ellos iban a poder observar con sus aditamentos oculares qué era lo que estaba sucediendo al sur de la frontera. Eso es algo verdaderamente inaudito y único en el mundo. Esto hizo que poco a poco el ejército revolucionario fuera avanzando, que no tuviera prácticamente quien lo detuviera, porque no podían disparar al norte, y ellos tranquilamente iban caminando, o iban horadando las casas, iban avanzando y se iban cada vez posicionando más del terreno. Hasta que finalmente el general Juan Navarro, que era el nombre del general federal, del general Porfiriano, que estaba al frente de la guarnición militar de la localidad, pues rindió la plaza, y a partir de ese momento se tuvo el control de la plaza de Ciudad Juárez por parte de los revolucionarios. Y esto es lo que querían ganar los revolucionarios. Esto es lo que a ellos y a su lucha les favorecía. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de poder ingresar armas a través de un gran puesto de comercio, de un lugar donde las podían conseguir, de un lugar de donde podían traer todos los elementos bélicos que necesitaran. Y eso, pues de alguna manera, les garantizaba que estuvieran en condiciones de hacer frente al ejército federal, y eventualmente propiciarle una derrota, como fue que sucedió en esta situación.
Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Sucede que una vez que se apoderan los revolucionarios de la plaza, yo creo que Porfirio Díaz se dio cuenta que era por demás el seguir intentando mantener el control. Yo creo que se dio cuenta de que había llegado a fin su gestión de gobernante. Yo creo que fue incluso muy prudente cuando toma la decisión en pocos días de renunciar, de presentar su renuncia y de hacer pues una pequeña negociación para propiciar su salida del país y con ello poner punto final a todo ese periodo de más de 30 años que se conoce con el nombre del Porfiriato. De tal suerte que un 10, 12 días después de haber sido entregada o rendida la plaza de Ciudad Juárez a los soldados revolucionarios, encabezados por Pascual Orozco, encabezados por el propio Madero, que él estaba aquí en la plaza, en un lugar que se conoce con el nombre de la Casa de Adobe, que acaba de ser restaurado y lo pusieron en condiciones, bueno, de hacer un museo que pueden visitar cuando gusten. Aquí en Ciudad Juárez es el Museo de la Casa de Adobe. Y ahí el comandante de los revolucionarios era directamente Francisco y Madero y estaban aquí pues toda su gente de confianza intentando negociar con el gobierno federal. Finalmente, una vez que los derrotan, una vez que Porfirio Díaz decide dejar el poder, aquí mismo se firma lo que se conoce con el nombre del tratado, los tratados de Ciudad Juárez. Tratados de Ciudad Juárez que se firman en una pequeña escalinata, son si acaso 3 o 4 escaloncitos en la entrada de lo que hoy es el Muref. Y ahí es donde se firman en la noche, me parece que del día 21 de mayo de 1911, la abdicación de Porfirio Díaz al poder. Y con esto también se establece un plazo perentorio para que Porfirio Díaz abandone el país y es cuando él aborda un barco, bueno, primero aborda el tren en la Ciudad de México rumbo a Veracruz y en Veracruz aborda un barco que lo lleva hasta París y de ahí, pues a la fecha no ha regresado. Él sigue todavía, sus restos, sus despojos continúan en París y la única que regresó años después fue doña Carmelita Romero Rubio, su viuda, que ella sí regresó aquí a México. Este es uno de los eventos más importantes, si no el que más, el evento bélico más importante y quizá el evento político más importante de todo lo que se conoce con el nombre de la Revolución Maderista, porque es lo que pone fin al gobierno de Porfirio Díaz. A fin de cuentas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de esta batalla de mayo de 1911, después de la firma de los tratados ahí en la escalinata de la aduana fronteriza, de la entonces aduana fronteriza, a partir de ahí se termina formalmente el porfiriato, a partir de ahí aquel gobierno que estaba siendo rechazado y con justa razón por una gran mayoría de mexicanos, encuentra su derrota final y a partir de ahí es cuando se espera construir o reconstruir un mejor país para todos. Se acuerda la salida de Díaz, Madero establece condiciones, Madero quiere llegar con toda pulcritud a la presidencia de la República, no toma el poder de manera inmediata, se hace un proceso electoral, obtiene el triunfo, llega a la presidencia
y entonces se supone que habrá una nueva forma de vida para el pueblo mexicano. ¿Qué tanto se logró? No lo sé. ¿Qué tanto llegaron al objetivo que se habían propuesto? No lo sé, yo tengo muchas dudas al respecto. Sin embargo, pues es algo de lo que nosotros poco a poco seguiremos hablando para poder dar a conocer estos eventos de la historia de México que son verdaderamente maravillosos. Y amigos, pues yo hasta aquí voy a llegar en esta presentación. Quiero recomendarles ampliamente esta obra. Si la pueden conseguir, búsquenla, vale la pena que la tengan en sus bibliotecas, vale la pena que sus hijos, que sus nietos las conozcan. Se llama 1911, la batalla de Ciudad Juárez. Esta obra viene en dos presentaciones, en dos tomos. Aquí en este primer tomo viene nada más lo que es la redacción y algunas fotografías, pero lo más importante es el texto. Y en el tomo número 2 vienen unas imágenes verdaderamente maravillosas. Y hay otra edición a media carta que es puro texto y es muy interesante. El nombre es el mismo, 1911, la batalla de Ciudad Juárez, y eso nos dará la oportunidad de conocer qué fue lo que pasó en esta parte del mundo. Y por hoy, amigos, muchas gracias. Quiero desearles que estén ustedes muy bien y les mando un gran saludo y espero que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Nos vemos.